Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Economía y Finanzas. Les agradecemos su preferencia de seguirnos en el programa. Sin duda en el país se respira otro aire, un aire de democracia, distinto obviamente, después de 14 años. Hay un gobierno transitorio que va a durar un par de meses, pero sin duda ya está sentando algunas bases que van a ser importantes, ¿no es cierto?, para poder ir delineando lo que seguramente va a ser después una nueva forma de hacer gestión pública en nuestro país, totalmente diferente en el sentido de que se ve que, ¿no es cierto?, de que la democracia está siendo tomada en cuenta, todos sus actores en este caso, en todo lo que significa la hacienda pública, como también lo que conlleva esta, ¿no es cierto? Ahora van a ser tomados en cuenta según actores que en el pasado no eran tomados en cuenta en absoluto, como la empresa privada. Por ejemplo, la inversión privada en nuestro país es importante porque necesita ser tomada en cuenta, porque esta es necesaria, ¿no es cierto?, para poder coadyuvar en el crecimiento de nuestra economía. Esto no ha sucedido por las razones que todos conocemos, pero consideramos de que ahora, entre nuevos tiempos, finalmente se ha entendido, ¿no es cierto?, de que el crecimiento de una economía que en el caso de nuestro país no alcanzará ni superará más allá del 3.2% probablemente, ¿no es cierto?, una de las más bajas sin duda en los últimos años, ¿no es cierto? No olvidemos que hasta hace poco, hasta las elecciones, el 20 de octubre pasado, el oficialismo pretendía, ¿no es cierto?, alcanzar una ejecución del 4.5% de crecimiento en este caso, ¿no? Esto no se dio, ¿no es cierto?, porque era improbable además, ¿no es cierto?, porque nuestra renta cayó, principalmente la demanda de parte de los otros países compradores como Brasil y Argentina disminuyó notablemente, entonces era improbable que se pudiera alcanzar dicho porcentaje. Y todo lo que además significó, ¿no es cierto?, posteriormente aquello, se ve que, ¿no es cierto?, de que la renta de nuestro país no es suficiente para poder financiar el crecimiento de nuestra economía, por eso que se ha recurrido al expediente de la deuda pública. La deuda pública hoy por hoy está casi del 50% respecto al PIB, y eso naturalmente es algo que llama la atención, ¿no? Entonces son las más altas sin duda, al margen de que el déficit fiscal en todos los países es el más alto de la región, ¿no? Al margen de que ellos sabemos, ¿no es cierto?, de que probablemente el próximo gobierno va a tener que hacer ajustes en materia de no solamente del gasto público, sino también inclusive en materia de política cambiaria, porque el tipo de cambio fijo solo ha beneficiado al contrabando en nuestro país, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos un dólar tan barato que lo que está beneficiado simplemente es a la importación de toda suerte de bienes, ¿no? Eso naturalmente en desmedro de nuestra producción nacional. En fin, es un nuevo escenario que se abre, ¿no? Hay una apertura interesante, ¿no?, por parte de un nuevo equipo de gobierno, en el cual, por ejemplo, se están eliminando las restricciones a las exportaciones. Finalmente entendemos, ¿no es cierto?, de que el déficit en la balanza comercial solamente va a superarse, ¿no es cierto?, si vamos eliminando algunas barreras, entre esas justamente eran, ¿no es cierto?, las restricciones, los cupos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, nos muestra que hay un nuevo escenario. Bien, ante ello, ¿no es cierto?, recobra y toma importancia la renta, ¿no?, la renta nacional traducida en impuestos. Y para hablar sobre la gravitación que tienen los impuestos en nuestro país, luego hemos invitado al licenciado en auditoría Franklin Luna, a quien le damos la bienvenida. Licenciado, buenas noches y bienvenido al programa. Hola, Cesarito, muchas gracias por la invitación. Y sí, el preámbulo que diste acerca del nuevo escenario que nuestro país está viviendo, pues es esperanzador, ¿no? Tenemos tanta esperanza después de 14 años de que ha habido un estrangulamiento a nuestra economía, al crecimiento y el desarrollo de nuestras empresas. El empresariado privado ha estado muriendo poco a poco con todas estas medidas que ha implementado el gobierno saliente, ¿no? Es pues esperanzador. Ahora vemos que se cumple en base a las promesas que han hecho, ¿no? La presidenta Yanine Áñez ha prometido y a no estrangular al empresariado mediante medidas impositivas que están matando a nuestro empresariado privado, y esperemos que todo eso se cumpla. Así es, sin duda una de las principales demandas justamente es esa, ¿no es cierto?, de que el fisco ya no sea pues un comisario
un comisario que vaya, como tú bien lo manifestabas, a estrangular, ¿no es cierto?, la economía formal de nuestro país. La economía formal de nuestro país apenas alcanza el 20%. Los que tributan en este país son muy pocos y se ven sometidos, ¿no?, a un régimen tributario que es bastante lapidario, porque si solamente analizamos, por ejemplo, el caso de los adeudos tributarios, Franklin, resulta que, ¿no es cierto?, que una deuda de un contribuyente X, ¿no es cierto?, simplemente por la actualización de esta en materia de incumplimientos de deberes y de intereses, ¿no es cierto?, que están en función de las UFBs, en los hechos esta deuda, este adeudo llega a multiplicarse por N y resulta impagable. Entonces, eso obliga, ¿no es cierto?, al contribuyente a tener que migrar hacia la informalidad. Esto debería de cambiar la actualización por UFBs por el tipo de cambio, o sea, por el dólar. De esta manera se daría cierta certidumbre, ¿no es cierto?, al contribuyente de que no va a pagar más allá de lo que corresponde, ¿no es cierto?, porque al parecer esa actualización por UFB estaba destinada simplemente, ¿no es cierto?, a aumentar los ingresos fiscales, pero de una manera desproporcionada, ¿no? Y es cierto lo que tú manifiestas, ¿no? El empresario privado no era tomado en cuenta nunca, ¿no?, en absoluto. Las negociaciones eran simplemente entre los trabajadores y el Estado, ¿no? Pero el Estado jamás tomaba en cuenta al empresario, que finalmente es el que creaba empleo, al extremo de que los incrementos salariales que se han ido dando anualmente, lo único que han hecho a través del salario mínimo vital, en este caso, es terminar de asfixiar a la débil economía del sector privado, ¿no es cierto? Así es, tantas medidas que hemos visto a medida que ha pasado el tiempo, por ejemplo el doble aguinaldo, el incremento de las formalidades en la presentación de impuestos. Tengo un dato que hace un tiempo lo vi en una revista de economía. En otros países más adelantados los pasos para declarar un impuesto eran mínimos, se reducían a 7, 8 pasos. En nuestro país son más de 200 pasos para presentar una declaración jurada. Ese tipo de cosas tienen que cambiar. Tenemos que darle facilidad a los pequeños, medianos y grandes empresarios en la declaración de sus impuestos, ya no ser tan coercitivos, sino darles incentivos, quizás reducirles, darles amnistías o todo tipo de medidas para aumentar la recaudación y que estos pues aporten con mayores recursos a las arcas de la nación. Así es. Probablemente, ¿no es cierto?, en esta corta gestión no se vaya a avanzar mucho en materia de cambios, ¿no es cierto?, pero como habías manifestado al principio, se pueden sentar ahí a las bases, ¿no? En este caso, consideramos, ¿no es cierto?, de que un buen principio, ¿no es cierto?, es cambiar el parámetro, por ejemplo, de la actualización, ¿no es cierto?, de los adeudos tributarios. Luego, lo otro, ¿no es cierto?, hay impuestos que son, pues, restrictivos, ¿no es cierto?, se debe de considerar, ¿no es cierto?, de que si nuestro país quiere ser atrayente, por ejemplo, de la inversión extranjera, ¿no es cierto?, debería de actuar de otro modo, ¿no? En nuestro país, cuando tú vas a invertir, te dan hasta un sinnúmero de facilidades, donde inclusive te liberan del pago de impuestos a las utilidades durante los primeros años, ¿no? Entonces se convierte, ¿no es cierto?, en fuertes incentivos fiscales para que tú puedas invertir. A nuestro país, ¿no es cierto?, en los últimos años prácticamente era una costumbre, ¿no es cierto?, de que en este caso se vaya a liquidar periódicamente a la inversión privada. La inversión privada estaba prácticamente desapareciendo, las pequeñas y medianas empresas de nuestro país estaban en estado de subsistencia, ¿no? Entonces, Franklin, ojalá que, ¿no es cierto?, todas estas cosas vayan a cambiar, ¿no es cierto?, y no estaría de más, ¿no es cierto?, una regularización impositiva como lo adelantabas, ¿no? Pienso que esta regularización impositiva que ya se dio en el pasado, ¿no? Sí, pero sí, debería volver a darse, ¿no? Sí, aparte de todo eso, ¿no? El fin del Estado es pues cuidar a todos los ciudadanos como si fueran uno solo, un solo ente, ¿no? Todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos y deberes. En ese caso se hace pues imperiosa la necesidad de hacer un cambio en las políticas fiscales que actualmente rigen en nuestro país, puesto que en todo este periodo de este gobierno saliente, se puede decir, que ha habido sectores que no han tributado, que han sido favorecidos al calor político, ¿no? Es hora de que reactivemos a estos sectores y pues que si tienen utilidades también que aporten a los recursos del Estado, ¿no? Resulta paradójico, ¿no?, cuando uno habla en este caso, por ejemplo, el sector
justamente de que acabas de mencionar, ¿no es cierto?, de la rentabilidad. ¿No es cierto? Resulta que de las 28 empresas estratégicas que tiene el Estado boliviano, solo 16, ¿no es cierto?, o sea, el 50% resulta que son deficitarios. O sea, el 50% de las empresas estratégicas de nuestro país arrojan pérdidas. Eso es absolutamente inadmisible, porque en el sector privado, si hacemos la comparación, prácticamente estaría liquidada esa empresa. Sí, sí. Porque no se justifica una inversión si no genera utilidades. En este caso nos hemos dado el gusto, ¿no es cierto?, de tener un 50% de empresas denominadas estratégicas que no tienen utilidades. Uno de los casos más llamativos, sin duda, ha sido el caso de la empresa boliviana de hidrocarburos, como el caso, por ejemplo, del BOA, ¿no es cierto? Entonces, uno se pone a pensar qué hubiera pasado con el BOA si estuviera volando, por ejemplo, el IOI, ¿no es cierto? Entonces, pensando en el consumidor, nosotros pensamos que debería volver a volar el IOI, ¿no es cierto?, porque es la empresa privada. Y la empresa privada, ¿no es cierto?, necesita nuevas reglas, necesita espacios, necesita mercado. Y este gobierno, ¿no es cierto?, que se considera que es un gobierno de apertura, ¿no es cierto?, debería dar lugar a todos aquellos emprendimientos, y en este caso empresas que estuvieron consolidadas en el pasado, que pero por decisiones de orden político fueron prácticamente liquidadas de ipso facto, ¿no es cierto? Entonces sería oportuno, ¿no es cierto, Franklin, ¿no es cierto?, que en el caso de las empresas estratégicas, el nuevo ministro de Obras Públicas haga pues una evaluación de estas, y las empresas que no generan renta deberían pues de liquidarse. Liquidarse, sí. ¿No es cierto? Se comprueba, ¿no?, que el Estado es un mal administrador de empresas, que por los objetivos que se busca, que son generar utilidades, no deberían ser administradas por un sector público, o sea, no, el Estado no debería administrar. En estos casos, las empresas estratégicas deberían cerrarse o, en su caso, fusionarse y atraer inversión privada para que éstas se reactiven. Y ya veríamos los resultados, es obvio. ¿Por qué? Una explicación bien simple. El empresario privado trabaja por objetivos. Mientras más objetivos, mientras más esfuerzo le ponga, tiene mayores utilidades, porque tiene bonos, incentivos y de todo. Pero en el sector público, genere o no genere utilidad, el trabajador sigue percibiendo su salario. Y eso no es motivante para que la empresa salga adelante. Y encima le beneficiaban con doble aguinaldo, que era independiente a que si la empresa era rentable o no era rentable. Entonces, hay un sinfín de cuestiones que realmente nunca han respondido a una lógica. O sea, había una lógica que era un Estado empresario. El Estado empresario, ¿no es cierto?, es el famoso capitalismo de Estado, que estuvo vigente durante 14 en nuestro país. Pero un Estado empresario, pues, que administraba mal, ¿no es cierto?, porque creaba empresas simplemente al calor de lo político, sin ninguna evaluación de su rentabilidad y de su flujo financiero, ¿no es cierto?, simplemente se creaban y punto. Entonces eran elefantes blancos. Entonces esos recursos que se han despilfarrado, porque ahora sí nos damos cuenta, ¿no?, de que después de 14 años, que el ministro de la bonanza, ¿no?, que nos hizo creer que teníamos una economía blindada, resulta pues que nos había tomado el pelo, ¿no es cierto?, porque nuestro país siempre fue un país dependiente de sus recursos naturales. O sea, nunca hemos logrado superar, ¿no es cierto?, una economía extractiva. Entonces lo que tenemos que pensar naturalmente es un cambio de política económica, ¿no es cierto? La expansión como tal en nuestro país ha concluido. Vivimos en este momento de contracción económica que va a durar un par de años, ¿no es cierto?, porque todos sabemos que la desaceleración de la economía es global y nuestro país no es la excepción. Entonces no hay duda, Frankie, ¿no es cierto?, de que ante un nuevo escenario, ¿no es cierto?, corresponde, ¿no es cierto?, hacer ajustes al modelo económico, ¿no es cierto?, pero no solamente al modelo económico, sino debe estar asociado también con disposiciones inclusive no solo tributarias, sino también de orden laboral, ¿no? Sí, se hacen necesarios muchísimos cambios. Sabemos que en esta etapa que es momentánea de este nuevo gobierno de transición, bueno, pues por lo menos se trate de poner los lineamientos para que el nuevo gobierno que asuma ya pues pueda generar ya políticas a largo plazo, a mediano, largo plazo, y esperemos que lo hagan así, ¿no? Que haya un espíritu de solidaridad y de compañerismo entre todos, porque vemos actualmente que están peleando entre los nuevos líderes, que también perjudica a los objetivos de nuestra patria. Hacemos un llamado que tenemos que trabajar todos al unísono. En realidad son hechos, ¿no?, que sin duda llaman la atención.
pero lo que no puede dejar de pasar de lado es el hecho, ¿no es cierto?, de que no podemos distraernos, ¿cierto?, porque la economía de nuestro país necesita ajustes, y estos ajustes son imperativos, ¿no? Hay un déficit gemelo, ¿no es cierto?, tanto en cuenta fiscal como en balance comercial. Existe una deuda pública que está cercana al 50% del PIB. Nuestras reservas internacionales han caído más de un 50%. Nuestra situación no podía ser peor, ¿no es cierto? Entonces, y tenemos problemas, ¿no es cierto?, en las renegociaciones de los contratos con Brasil y Argentina, principalmente con el Brasil, ¿no es cierto?, que ese es nuestro principal comprador. Entonces, probablemente, ¿no es cierto?, esta situación nos va a obligar a tener que hacer ajustes. En el caso, por ejemplo, de la generación de empleo, que es una de las principales preocupaciones de la economía, porque la economía tiene dos grandes preocupaciones. Por un lado, la inflación, que en nuestro país está controlada de algún modo, y el otro es el desempleo. Y el problema de los desempleos es gravísimo, ¿no? Porque por eso está subsistiendo la economía informal, o sea, los trabajadores por cuenta propia, que la llaman, ¿no es cierto? Pero para eso tenemos que flexibilizar, ¿no es cierto?, el régimen laboral de nuestro país. En este momento solo beneficia al empleador pobre del empresario, del emprendedor, ¿no es cierto? Debería reincorporarse, como existe en muchos otros países, existe la figura del consultor, o sea, de los contratos civiles, ¿no?, por los cuales se contratan profesionales, ¿no es cierto?, es un contrato civil y solamente se le paga por remuneración pactado sin que se obligue, ¿no es cierto?, a otro tipo de beneficios, como el pago de desahucios, de indemnizaciones, de cargas sociales. Eso debería de estudiar y de ponerse, porque de otra manera en nuestro país va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, que la inversión extranjera quiera invertir en nuestro país. Va a ser muy difícil también que el inversor privado, ¿no es cierto?, pueda encontrar, ¿no es cierto?, condiciones como para poder generar nuevos emprendimientos, ¿no?, a riesgo de su capital, ¿no es cierto? Hay tantas empresas que han cerrado y se han ido de nuestro escenario nacional y no quieren invertir aquí en Bolivia. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. Para empezar, no hay seguridad. En cualquier momento se iba a expropiar estos bienes. Se confiscaban y listo, ¿no? Y ya, bueno, ¿quién se va a animar a traer dinero y a invertir aquí en Bolivia? Pero ahora, la situación esperanzadora es lo que estamos esperando, que ojalá cambie todo esto. Claro. Hay situaciones, ¿no? Por ejemplo, recordamos bien el caso, por ejemplo, del convenio de la ATPDA, ¿cierto?, del mercado que teníamos con Estados Unidos, un mercado de exportación libre de aranceles, ¿no? Ese es un mercado que tiene que reponerse. Lo propio, ¿no es cierto?, el caso, por ejemplo, de las reaperturas de relaciones diplomáticas con Israel, porque ha muerto prácticamente el turismo, ¿no?, en la zona norte de La Paz, que vivía de esta, ¿no?, de Sobenabaque, Canavire y otros más. Entonces, el restablecimiento de estas relaciones va a hacer que la economía nuevamente vuelva a florecer en esas regiones a través del turismo. El turismo en nuestro país simplemente era prácticamente una palabra prohibida, ¿no? Pobre del turista que llega a nuestro país porque era simplemente exaccionado, ¿no es cierto?, no tenía las mejores condiciones, no se le ofrecía, ¿no es cierto?, lamentablemente ni siquiera garantías para su traslado, ¿no es cierto? ¿Pero qué? Porque vivíamos en un país, ¿no es cierto?, que era inviable, ¿no es cierto? Entonces, el turismo, la industria sin chimeneas, ¿no? ha sido explotada y no está siendo explotada como deberíamos explotarla, porque tenemos tanta riqueza cultural, turística a nivel nacional, no solamente en ciertos sectores, que podríamos generar millones y millones de dólares en recursos por turismo. Tenemos un sinnúmero de aeropuertos supuestamente destinados para el turismo, como el del lago de Titicaca, por ejemplo, u otros, ¿no es cierto?, como el Chimoré, que debía haber sido, ¿no es cierto?, un puerto de exportación, ¿no es cierto?, pero no ha sido así. Entonces es el tiempo, ¿no es cierto?, inclusive a través justamente de la liberación de aranceles, debería ser de fijarse una nueva política, aranceles cero para la exportación. La exportación. Aranceles ceros para la importación de maquinaria y equipo, ¿no es cierto? En fin, hay una serie de medidas, ¿no es cierto?, que ya se pueden implementar, que no estamos a esperar de aquí a 4 o 6 meses a que entre ese nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque nuestra economía ya está pues languideciendo, ¿no es cierto? Entonces es tiempo, ¿no es cierto?, de que se hagan ajustes, y estos ajustes tienen que serlos ya. Habíamos mencionado justamente el hecho, ¿no es cierto?, de que estamos tan retrasados que nosotros vemos, por ejemplo, en otras economías, Franquito, no dejar mentir. En el caso de Colombia, por ejemplo, ¿no es cierto?, tú vas a los supermercados y haces una compra X. Si quieres que tus productos sean embolsados, pagas un impuesto. Ah, sí, ¿no es cierto? Sí, es un porcentaje, recuerdo, el 0.4% por el importe que tú pagas si quieres bolsa de plástico. Así es, o sea, te penalizan. Te penalizan, y aparte, si tú
te incentivan, ¿no?, al productor, te venden bolsas ecológicas y reutilizables. Mira, qué maravilla, ¿no?, de políticas que incentivan primero al productor y al turista. El cuidado del medio ambiente, paralelamente. Claro, y sin olvidarnos del turismo, ¿no? Por ejemplo, a las facturas allá se devuelve el impuesto a los turistas. En aeropuerto. En aeropuerto. Y todos los aeropuertos allá en Colombia, estos son zonas francas. No solamente para vuelos internacionales, también para vuelos nacionales. Y eso da lugar a que el productor de este miel, desde los chocolates, tenga un lugar, un mercado, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas, ¿no es cierto?, nos obligan a pensar en un nuevo país, ¿no es cierto? Y ese nuevo país tiene que ser un país de apertura. Y rescatar todo tipo de ideas innovadoras. Yo recuerdo cuando estaba en campaña este doctor Chi, un descendiente surcoreano, ¿sí? Una de sus ofertas era tomar tecnología coreana, traer empresas que quieran ensamblar productos coreanos aquí y producir. ¿Por qué no podemos hacer ese tipo de cosas? Claro, tomemos el caso de la Argentina, que es una de las economías más deprimidas últimamente en nuestra región. Resulta que el primer producto de exportación de la Argentina es la industria automovilística. En la Argentina se venden más de 1 millón de autos nuevos al año. Y curiosamente su principal mercado es el Brasil. Entonces eso demuestra la calidad de esos vehículos. En fin, hay muchas cosas, ¿no es cierto? Pero para eso naturalmente tenemos que pensar, ¿no es cierto?, en nuevas políticas, ¿no es cierto?, que tienen que estar incorporadas naturalmente en un gobierno que, por cierto, es de transición, pero no nos cansamos de decir que ya puede ir sentando las bases de un nuevo país, ¿no es cierto? Sí, esperemos que los nuevos actores políticos tomen conciencia, pues, de que este cambio tiene que ser duradero, que dure en el largo plazo y que no sea, pues, a corto plazo medidas que solo favorezcan a unos cuantos y no al grueso de la población. Así es, ¿no? Sin duda, ¿no es cierto?, de que debemos de, justamente pensando en aquello, ¿no es cierto?, no debemos de dejar de mencionar que lo que pasó en 14 años y no se va a volver a repetir, porque durante esos 14 años el presupuesto general de la nación que se manejó fue cuando menos 4 veces más que el presupuesto que se tenía en los años 90, los denominados liberales. Si vemos que ha cambiado nuestro país, no ha cambiado mucho, ¿no es cierto?, tenemos más canchitas que hospitales, ¿no? Entonces eso nos muestra, ¿no es cierto?, la falta de visión, la falta de toma de decisiones racionales, ¿no es cierto?, porque nos olvidamos de que los recursos siempre son escasos, porque el superciclo de los commodities, Flanqui, ¿no es cierto?, solo duró una década, del 2003 al 2013, pero solamente, ¿no es cierto?, era un shock exógeno, ¿no es cierto?, de lo que muchas economías lo entendían de esa manera, como algo transitorio. Entonces, ¿qué hicieron? Acumular esos recursos, esa riqueza, ¿no es cierto? En cambio, en nuestro país lo que hicimos es despilfarrar y más despilfarro, ¿no? Entonces, ahí están las consecuencias. Tú tenemos un país ahora empobrecido, ¿no es cierto?, que no tiene mayores recursos y lo que nos obliga en los hechos, ¿no es cierto?, a tener que adoptar medidas, ¿no? Porque hemos estado viviendo una economía que es artificial, un tipo de cambio que no es real. Resulta que nuestro dólar cuando menos está sobrepreciado entre un 16 y un 30%. ¿No? Entonces, eso naturalmente nos mueve a pensar de que hemos estado viviendo en un mundo que no era real. Fantasía, la Suiza que nos prometieron en 5 años no había sido tan verdad. Es que ¿sabes qué pasa? Parte desde la educación, desde nuestros niños, ¿no? Están, obligan a hacer cosas que no son correctas. Por ejemplo, no sé si viste unos videos, adoctrinamiento de niños en el campo socialista. No, por favor, ese tipo de cosas tienen que eliminarse. Así es. Sin duda, ¿no es cierto?, se llegó a extremos, ¿no es cierto? Podemos resumirlo diciendo que se impuso la ideología, ¿no es cierto?, a la economía. Y las consecuencias las estamos pagando ahora. Bien, le agradecemos, licenciado Luna, su visita al programa. Muchas gracias. Encantado. Y muchas gracias a todos los televidentes por seguir el programa. Buenas noches. Bueno.